¿Qué rol pensás que está ocupando hoy la iglesia en este contexto que acabas de graficar, en donde bueno, hay un fervor popular, por un lado, en cuanto a la religión, en cuanto al desarrollo de la fe y cómo se expresa, y por otro lado hay un individualismo que yo no sé otras palabras, pero me animo a decir creciente, o que parece que cada vez crece más? ¿Cómo ves el rol de la iglesia ahora y si tenés algún esbozo de cuál te gustaría que sea el rol de la iglesia también? El ideal en tu proyecto de desarrollo del país o del pueblo. Es una pregunta difícil porque la iglesia supuestamente es el pueblo de Dios. Y después, eso primero. Y después tiene una organización, una forma de organización. El Papa es el vicario de Cristo, o sea, es como si fuera el que lo tiene que representar, el abogado. No sé cómo ponerlo en palabras, pero vicario es como el que te representa cuando vos no estás. Y los obispos tienen que ser los pastores del pueblo, los que guían al pueblo. Entonces yo no soy muy fana de la organización eclesial. Aunque extraña y paradójicamente soy miembro de un organismo del Vaticano, que es el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Y he visto cosas muy feas. Cosas muy lindas también, pero cosas muy feas. Es más, yo tuve un sueño cuando lo eligieron al Papa. Sí, de las cosas, así, pocas cosas místicas que me pasaron, esta es una. ¿Es revelador esto? Es una revelación. Revelación. Creo que no lo conté nunca. Tuve un sueño que estaba como Bergoglio, pues en ese momento era Bergoglio, yo ahora le digo Francisco, pero era la cara de Bergoglio, ahí sentado él, en una silla así como estoy yo ahora, en un cuarto que parecía el Vaticano, ¿no? De mi representación del Vaticano. Pero no, ni suntuoso ni nada, un cuarto así, ¿no? Medio de mármol, algo así. Y se le aparece el diablo. Un diablo tipo de película, ¿no? Cuernos. Con todo. No sé si tenía cuernos, pero le pegaban el palo. Tipo el que te imaginás del Fausto, digamos. Y como que le dice, como que le señala así todo el lugar, y le dice, todo esto es mío. Y Bergoglio pone cara de Bergoglio, tipo, ¿te pensás que yo soy boludo? Y ese fue el sueño. Es decir, y no le contestó. Y después yo lo escuché a él decir que con el diablo no se dialoga y dije, acá... Y después también le escuché a él que lo católico, decir, bueno, yo soy cristiano, eso es un poco más fácil que decir que sos católico. Después decir que sos católico es comerte una historia que tiene sangre, que tiene política de la mala, pero que también tiene mártires, que también tiene sus héroes, que también tiene sus revoluciones. Pero lo católico, le escuché decir a él que es también lo que viene mezclado. Es decir, que lo bueno y lo malo están ahí juntos y que no se aborda puritanamente el purismo, digamos. O sea que la influencia del diablo existe, no se puede decretar un exorcismo universal. Y el tema es dar el combate diario contra eso, ¿no? Y en la iglesia ese combate se da todos los días y vos tenés situaciones como extremas, como qué sé yo, el caso del próbolo acá en Mendoza, que es un horror.
no, esto no es humano. Y después tenés las situaciones de, no solamente de los curavilleros y de los que están más en lo que hacemos nosotros, que bueno, obviamente cuando alguien coincide con lo que vos hacés, decís, este es buenísimo, ¿no? Es lo mismo que cuando, mirá qué inteligente este tipo, porque dice lo mismo que vos pensás. Bueno. Pero gente que es más una monja, un cura, que es más, que no es del palo social o social político, pero que es gente ejemplar y que es gente que aconseja, que acompaña, son pastores, digamos. Pero siempre todo viene mezclado. Entonces, en ese sentido, y ahí voy a cosas más concretas de la iglesia, ¿qué es lo que a mí me gustaría de la iglesia? Primero que milite más al Papa. Y cuando hablo de militar o de militancia, es una palabra que tiene un origen bastante católico. Se hablaba mucho del militante católico antes. Después quedó más para la política, ¿no? O sea que no falta un poco de asumir que no importa que es argentino, es el Papa. Es una estructura jerárquica. No puedes respetar la jerarquía cuando te conviene y cuando no te conviene no. Digamos, entonces la infalibilidad no existe más, pero el magisterio del Papa sí. Y el magisterio del Papa no se milita. Sí, hay un montón, Ojea, que es el presidente de la conferencia episcopal, un montón de obispos que lo dicen, pero no se milita. Lo militamos más desde afuera que desde adentro de la estructura eclesial. Me parece que falta jugarse un poco más. Me parece que con la iglesia pasa algo que pasa en la política, pasa en el poder judicial, etcétera, que están muy influenciados por el media setting, digamos, ¿no? Por la agenda mediática. Me acuerdo de una situación que puntualmente me molestó mucho, que fue cuando fue el conflicto de las tierras de Guernica, que también se mezcló con lo de los Echeverri y qué sé yo, y donde salió un documento de la conferencia episcopal que decía, la iglesia no avala las tomas. O sea, primero, ¿quién te pidió aval? O sea, ¿y qué es lo que tenés que explicar? Y además lo que decía, para mí no era evangélico, no era cristiano, digamos, ¿no? O sea, y no era lo que decía el Papa. Pero el punto es, ¿por qué sacaron eso? Y porque como estaba grabado y si había algún cura y qué sé yo, tenían que explicar que ellos no tenían nada que ver. Y ese tener que estar justificándose todo el tiempo de lo bueno, no digo que lo que yo haya hecho sea bueno, pero digo lo bueno en el sentido de una perspectiva social que es radicalmente crítica del capitalismo, y estar todo el tiempo defendiéndose diciendo nosotros no somos tanto eso no me gusta. Después sí me parece que tenemos un presidente de conferencia episcopal extraordinariamente bueno, que tenemos obispos muy buenos y que tenemos el mejor papa que podríamos tener. Entonces tampoco me quejo tanto de la estructura eclesial propiamente dicha, porque no hay, o sea, tiene muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas. Pero después también hay otra cosa que dice el Papa, que es, la iglesia no es una ONG, o sea, no es una proveedora de servicios sociales, ¿no? Y hay una dimensión de lo espiritual en la que también me parece que falta un poquito de fe. O sea, de hablar de Jesús, ¿no? Y de Dios, y no sé, no, lo escucho poco, salvo dentro de la iglesia cuando vas a misa, que es fácil porque es pescar en la pecera, digamos. O sea, el que se metió dentro de la iglesia, y bueno, obviamente, ahí es fácil hablar de Dios, de Jesús. El tema es salir afuera y hablar afuera de eso, y evangelizar en ese sentido.
Y me pregunto, ¿tuviste o tenés la oportunidad o existe la relación tuya con representantes? Sí. ¿Y cómo es esa relación? Es muy buena y de hecho, algunos se enojó porque yo esto lo dije públicamente y yo le digo lo mismo que le digo a otros compañeros que están en el Estado por ahí. Para mí estos son debates que hay que dar públicamente. Digamos, no es un problema con vos, persona. Es un problema con el concepto que hay atrás. Otra cosa que pasaba era, aparte yo sé que había gente que estaba como muy incómoda con tener que tener esas posiciones. Cuando salían como documentos diciendo en la Argentina no hay voceros del Papa. Que lo decían por mí o por Gustavo Vera o por alguna otra persona. Y ¿qué tenés que aclarar? Si yo nunca dije que era vocero del Papa. ¿Por qué no hablas de lo que dice el Papa en vez de hablar de lo que no dice? Y entonces alguno te puede decir es para cuidar al Papa. Mentira, es para cuidarse ellos. En algunos casos, en otros no. Siempre hay un poquito de trigo y de cizaña en cada cosa. Después ya fui aprendiendo yo a qué feo eso también, ¿no? Porque autodistanciarme para que no... Obviamente también por un sentido de que no utilicen esa identificación que había en un principio conmigo para joder al Papa. Pero también es feo porque no puedo hablar mucho de lo que dice el Papa, porque si no es como que... Entonces, y tampoco es que hay mucha gente hablando y yendo a la tele a explicar, miren, el Papa dijo tal cosa, está bueno. Entonces ahí también tengo una contradicción, ¿no? Pero bueno, eso sí. Yo le agrego una opinión a la mía que a lo mejor lo pongo en perspectiva histórica. Esto de que vos decís que en algún momento la palabra militante era de un militante religioso, un militante católico. Esto de que en algún punto de esa perspectiva histórica antes había como más militancia y ahora que tenemos un papa humanista no se lo milita tanto por cuestiones de agenda, por cuestiones de poder, digo, lo que sea. A mí me lleva a pensar cómo durante todo el siglo XX un movimiento representante de lo popular como fue el justicialismo o el peronismo era por consiguiente peronista y católico. Por definición, casi. Por definición, diría, no, es una definición doctrinaria del peronismo, digamos, humanista y cristiano. Es una definición doctrinaria. Hoy ¿no? yo creo que en el movimiento nacional y popular actual, por más de que exista ese furor en lo popular y la religión en el pueblo, no se lleva tanto a la definición. Che, somos un movimiento nacional, popular y católico. Sí, mirá, yo entiendo la parte positiva de eso en el sentido de no encuadrarlo como un movimiento político religioso, porque cuando se hablaba de un movimiento humanista y cristiano, en el sentido de la doctrina social de la Iglesia y de los valores más profundos, digamos, ¿no? Porque en el peronismo puede haber un judío, un ateo, un agnóstico, un protestante, un musulmán, etc. Pero me preocupa más en los católicos que en los peronistas, digamos, ¿no? En los peronistas católicos doblemente. Mi papá es un hombre del peronismo histórico y es judío. Es gracioso porque dicen que era una organización de ultraderecha católica y el tipo es judío y siempre reivindicó su origen judío, digamos. Qué sé yo, una compañera nuestra en nuestra agrupación es Ofelia, que es como una piba feminista, de la revolución de las hijas, y yo con Ofelia discuto de religión y hablo de religión y capaz que no la voy a convencer nunca y tenemos una militancia y es mi compañera y la defiendo a muerte. Pero no acepto la cancelación, si se quiere, de que en determinado ámbito yo no puedo hablar de determinadas cosas. Es más, cuando voy a esos ámbitos es cuando más hablo.
sea, donde no se puede hablar es donde hablo, porque no acepto esa cancelación, que es una imposición imperial, porque la religión es una barrera contra la penetración de los valores del neocolonialismo, del imperialismo, del capital concentrado. El problema con la Iglesia es cuando opera como protección de privilegios, ¿no? De los propios privilegios de algunos miembros de la Iglesia, de los privilegios de gente que está vinculada al mundo más cheto, digamos, de los colegios católicos caros y qué sé yo, donde hay muy buena gente también, pero es decir, cuando la Iglesia se convierte en un factor de conservación de privilegios. Entonces, es conservadora en ese sentido. Que sea conservadora en términos de la moral religiosa me parece muy bien, pero tiene que conservarla. Cuando es conservación de privilegios, es cuando, por lo menos yo busco a mis compañeros en otro lado. Y a veces le cuesta mucho a los obispos alejarse de esos privilegios, ¿no? O sea, de esos privilegiados, o de la hegemonía cultural de los privilegiados. Entonces ahí se vuelve también un factor conservador que pierde capacidad de atracción. Y la Iglesia también, dice Francisco, no funciona por proselitismo, sino por atracción. Y la atracción es cuando a vos te atrae algo, cuando eso brilla, en el buen sentido de la palabra, por su ejemplo, por su perseverancia, por su coraje, ¿no? Y cuando hay algo que está ahí medio agazapado, cuidándose, y ¿no? Como vos ves que alguien se está cuidando mucho el culo y decís, me parece que no me gusta mucho esto, yo, digamos, ¿no? Si está todo mal en esta sociedad. Mira, te doy otro ejemplo, ¿no? Cuando estaba Bergoglio acá, en la época de Cristina, creo que era, se hablaba del escándalo de la pobreza. Teníamos 25 puntos porcentuales, 26, 27 según la UCA. Según el INDEC, mucho menos, pero bueno, era medio chamullo. Y era el escándalo de la pobreza. Yo no estoy escuchando que digan que es el escándalo de la pobreza ahora. Eso por ahí porque falta un líder que lo diga. Es más, creo que una reflexión puede llegar a molestar, ¿no? Creo que en la época de Macri la Iglesia fue más firme con cuestiones sociales que hoy. Porque también hay un vínculo político que no siempre redunda en la defensa de los intereses materiales y espirituales del pueblo entre sectores de la Iglesia con sectores de la política peronista. La pobreza era un escándalo cuando había 25 puntos, ahora es el triple de escándalo. Y no importa si Macri era peor, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que no son negociables. Porque eso está claramente en el Evangelio, eso está ahí. No podés hacerte el boludo. Y no sé, con esto de ahora que quisieron dar las bajas a las personas de la economía popular, del saber social complementario, y que la Iglesia acompaña tanto a los movimientos populares, desde el propio Papa hasta la Iglesia acá, que no salió ningún documento diciendo, che, esto cualquiera. O sea, levantan el secreto fiscal a 250.000 personas, pobres de toda pobreza, dicen que tienen irregularidades, no las tienen, es mentira, están mintiendo y están, no voy a decir estigmatizando porque los estigmas son algo bueno, pero están flagelando a un montón de gente, de los más pobres de los pobres,
Y esto es un escándalo judicial y es un escándalo político, porque fueron los jueces y fueron gente de los ministerios. Y a mí eso me gustaría que pase, por lo menos lo defensivo, ¿no? O sea, esto que te decía de la defensa frente a la indefensión, que es algo muy también para mí cristiano, muy de Jesús, muy de... que cuando él dice el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, no solamente está haciendo un acto de lucha contra la hipocresía, sino está defendiendo a alguien concreto. O sea, lo dice porque es una forma de defender a alguien. Indefenso, indefensa, en este caso. Que para esa época, encima siendo mujer, eso era, pero, no sé, el feminismo de la octava ola, digamos. Ultra revolucionario. Bueno, pero en el fondo es la defensa del indefenso, o la indefensa, o los indefensos. Yo quiero una iglesia que defienda a los indefensos. En esto de situar a la relación iglesia-política o esa sinergia, ¿pensás que hay una sinergia más para el lado del individualismo y el de no entrometerse o no tirar en algún punto una línea o un comunicado al respecto, o hay una sinergia más para la iglesia que a vos te gustaría hoy en día? Yo creo que hay como desorientación un poco en cómo establecer el vínculo, porque obviamente la política, según la doctrina social de la iglesia, es una de las formas más altas de caridad, del amor, etcétera. O sea que no solamente no tiene nada de malo, sino que es lo que hay que hacer. Y la iglesia tiene que estar en los debates políticos. Y además en nuestra patria, donde los fundadores de nuestra patria, los revolucionarios de Mayo, los miembros de la primera junta, los firmantes del Congreso de Tucumán, la mitad eran religiosos, curas, no un tipo católico. Y la verdad que decir que la iglesia y la política no tienen que, ¿no? Opinar, o sea, y encima que eso sea una consigna progresista, o sea, y que no sé, bueno, pero que no opine el mercado, ¿no? Del Estado, pero la iglesia, que opine el Estado me parece muy bien. O sea, la iglesia es humana, por lo menos, hay seres humanos ahí, no es plata, no son intereses económicos. Pero una cosa es la política así con P mayúscula y otra cosa es, el Papa habla de la cultura del encuentro y a veces es la cultura de la rosca. Que son dos cosas distintas. Y no digo que la rosca esté mal, ni que no la tengan que hacer. Digo, hay cosas que son innegociables, donde creo que para un religioso, para un católico, para un cristiano en general, pero sobre todo para un religioso, que es la defensa del indefenso, por ejemplo. Y ahí veo poco fervor defensivo, poco fervor en defender al indefenso o la indefensa. Entonces, eso tiene una derivación política, obvio. No tiene derivación desde el punto de vista del pensamiento económico, claramente que es así. El Papa dice que él no tiene el monopolio de la interpretación política, nadie lo tiene, si no lo tiene el Papa, menos lo van a tener los obispos o los laicos como yo, pero sí hay posiciones que son evidentes, vinculadas a la justicia social, a la distribución de los frutos de la tierra, al destino universal de los bienes. Hay cosas que son obvio que hay que militar, aunque sea conceptualmente, ¿no? Y o sea, yo veo que hay subterráneamente mucha militancia de la iglesia, en los barrios, en las parroquias, etcétera, pero que después eso no se expresa en una voz firme, sino que hay que hacer equilibrismo entre distintos sectores y ahí queda un gris, ¿no? Y yo entiendo eso porque hay que sostener la unidad. En la iglesia es un valor y en todos lados. Pero acá tenemos una ventaja. El jefe está diciendo lo que tenemos que decir. Entonces es simplemente decir, el Papa dice esto. Y como lo dice el Papa hay que hacerlo. O sea, es la ventaja que tenemos hoy, que es, o sea, lo conservador
lo jerárquico, lo vertical, es lo que dice el Papa. Entonces aprovechemos qué es lo que dice el Papa. Bueno, ni eso. Y eso a mí me parece que es... También yo pensaba, y eso también desde el principio que asumió Bergoglio, que el trabajo de él es como el que siembra y después no cosecha, ¿no? O sea, que él le dice a los apóstoles, ustedes van a cosechar algo que no sembraron. Y yo creo que los que van a cosechar lo que sembró el Papa van a venir dentro de muchos años, que eso es muy de a poco. Y que estos años son años de siembra y que la siembra es un poquito invisible. Ojalá que él pueda ver un poco de lo que brote de él mientras viva, ¿no? Porque ha sido muy ingrato, sobre todo en nuestro país, con el Papa Francisco. Muy, muy ingrato, muy violento, muy mentiroso. No quiero decir todo el país, pero no sé, una parte del poder y después una parte de nuestra sociedad que nos dejamos convencer fácil, ¿no? En esto que decías citaste muchas veces la cultura del encuentro, que me parece que es muy válido, sobre todo para la relación con la política y la relación del pueblo en sí mismo, para el militar, esto que decías en algún punto. También hay un valor que me parece que se relaciona mucho, que es el diálogo interreligioso. ¿Crees en él como salida en algún punto, como una de la vertiente de salida de esta situación, a lo mejor de desconcierto? Y si lo practicás también, si dialogás interreligiosamente. Mira, la verdad que no soy muy experto en el tema. No, o sea, sí me ha tocado hablar mucho sobre todo con evangelistas, pero no he hablado de religión con judíos y con islámicos. No tuve esa suerte en la vida, me hubiese encantado. Sí con ateos o con agnósticos, sí, pero no sé si entran dentro del concepto de diálogo interreligioso. Pero no, la verdad que estaría chamullándote porque no es un tema que domino. ¿Pero te gustaría? Me gustaría, pero más por una cuestión de curiosidad curiosidad no en el sentido frívolo, digamos, ¿no? Sí, me gustaría.